La política es acción. Lo que hemos vivido en los últimos 30 años es precisamente un concepto de política que se ha quedado anclada en la conversación entre algunos pocos, sin que necesariamente en ese proceso se escuche a la gran mayoría. Cuando conscientemente reconocemos que esa realidad de que la política es acción, es allí donde nosotros debemos tener claro que hay una oportunidad maravillosa para el país. Ahora bien, si nosotros esta acción y este proceso de diálogo no lo hacemos participativo e inclusivo y que llegue a todas las comunidades, vamos a perder una gran oportunidad. Tenemos claro el rol de un gobierno digital y abierto que nos permita a nosotros de forma total, no solamente el conocimiento de qué es lo que está pasando en el gobierno, sino también cuál es el peso de nuestras ideas, no solamente en el Valle Central, sino a nivel de toda la periferia del país, con un gobierno digital y abierto que permita de forma proactiva y en tiempo real expresar nuestras ideas, nos estaríamos caminando y enrumbándonos hacia aquello en lo que yo realmente creo, que es una democracia participativa, activa, donde el ciudadano realmente es escuchado, pero además de eso tenemos la conciencia clara de que Costa Rica tiene que trascender de ser un país de análisis y de discusiones entre pocos hacia un país de realidades tangibles que impacten positivamente la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Con una democracia activa, participativa, con un gobierno digital y abierto, eso es el escenario tal para que nuestra voz sea totalmente importante y no solamente un voto cada 4 años. Queda claro que la fragmentación que hemos visto en la sociedad costarricense, producto de malas decisiones de los gobiernos anteriores, es clara. Esta fragmentación también lo que genera es la evidencia total de que tenemos deseos, ambiciones y que tenemos proyectos y metas por alcanzar. El objetivo de generar esa fragmentación se ha cumplido y hoy nosotros estamos claros de que la negociación va a ser completamente importante. Pero para que una negociación sea efectiva de cara a lo que ha sido el histórico, donde los procesos políticos le han dado la espalda al ciudadano, la transparencia pasa a ser la herramienta clara para que podamos lograr esos objetivos de agenda. Pero el objetivo no es una agenda, el objetivo es que usted y yo tengamos una mejor calidad de vida, el objetivo es que usted y yo tengamos una mayor seguridad todos los días, que usted y yo tengamos un mayor bienestar. Y eso no es una agenda, eso es un proyecto, y ese proyecto tiene que tener unidades, tiene que tener métricas y tiene que tener resultados. Con una asamblea legislativa, como puede ser que llegue a ser después de las elecciones y a partir del 1 de mayo, es fundamental que esa agenda tenga un rostro humano, que la comunicación sea constante y que la transparencia sea total, porque eso ha estado ausente en lo que ellos han llamado agendas en el pasado. De cara a nuestro gobierno y de cara a la oportunidad que se presenta del trabajo de nuestro bien preparado, de nuestro visionario equipo de diputados, esa visión de alcanzar una agenda con rostro humano que impacte positivamente el bienestar, la calidad de vida y esa prosperidad con solidaridad es fundamental, de la mano de algo que es absoluto y en lo cual yo creo de forma total, que es la transparencia en cuanto a la comunicación, una comunicación que además tiene que ser empática, clara y en tiempo real, no más elementos ocultos en agendas por debajo de la mesa, porque como costarricenses necesitamos la verdad. Si algo ha caracterizado la forma tradicional como los gobiernos han llevado a cabo el control político,
es la reactividad. Yo estoy convencido que tenemos que avanzar hacia un modelo de proactividad, o sea, no esperar a que algo suceda para ver qué es lo que vamos a hacer. En este momento existen herramientas tecnológicas poderosas para que nosotros podamos lograr detener ese sangrado constante, esa hemorragia de recursos públicos que ha beneficiado a unos pocos. Hay países visionarios que han avanzado hacia un gobierno digital, abierto, cristalino, que en tiempo real nos permite ver qué es lo que se está llevando a cabo en el gobierno. El gobierno de Estonia fue visionario y hoy es un referente total en cuanto a lo que es el gobierno digital y abierto. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que avanzar de forma acelerada, categórica y con una voluntad política total hacia la estructuración y operativización de un gobierno digital y abierto, que a través de herramientas poderosas tecnológicas como la trazabilidad, el concepto del blockchain, nos va a permitir a nosotros de forma total generar una conciencia de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué llegó a ser qué en el proceso de gobierno. Porque de esta forma lo que vivimos con el gobierno del PAC, que fue elementos como por ejemplo las mascarillas en la caja, en pandemia, eso no se vuelve a suceder, porque nosotros sabríamos quién pidió el cartel de licitación, quién lo aprobó, cuáles fueron los requerimientos y quiénes son los responsables. Pero también de la mano de esto es importante que avancemos hacia el concepto del mérito, porque si estamos castigando a quienes no lo hacen bien, sentando la responsabilidad del caso, también es importante tener las herramientas tecnológicas para que todos aquellos que han ido un paso más allá, que han dado la milla extra, también tengan el reconocimiento. Y eso sería un excelente contrapeso que en la historia de este país nunca se ha dado en el sector público. El crecimiento de las zonas francas es fundamental para lograr una economía dinámica, una economía ejemplar, una economía basada en tecnología, una economía que permita que el mundo con ojos de fascinación siga viendo en nuestro país. Pero es innegable que el crecimiento de las zonas francas y su aporte a la economía es completamente diferente de lo que tenemos en el resto de la actividad económica del país. Hay un elemento fundamental que me queda claro y es que tenemos que trabajar para erradicar, para superar todos aquellos obstáculos que nosotros tenemos en este momento para que aquellas personas que estando en informalidad logren ingresar a la formalidad. Es fundamental que le demos vuelta al sistema, que recurramos únicamente de forma inicial a la patente temporal y al permiso temporal de funcionamiento de la mano de una declaración jurada para que todos aquellos que están en informalidad logren entrar al ecosistema productivo. Es fundamental que nosotros generemos esos escenarios para que todos podamos contribuir y la matemática en ese caso es totalmente clara. Si nosotros aumentamos la base contributiva, que es la cantidad de personas que estamos activas de manera formal aportando a la economía, en muy poco tiempo vamos a lograr que la carga impositiva, que es la cantidad de impuestos que se encuentra sobre todos nosotros una vez que logremos los servicios de la deuda, va a ser cada vez menor, logrando equiparar de manera progresiva las ventajas que tenemos en zona franca con el sector que no está en zona franca. Y eso es fundamental. ¿Por qué razón? Porque entonces, a partir del momento en que somos mucho más personas, porque somos 2 millones los que deberíamos estar contribuyendo de forma solidaria, constante, como costarricenses, al crecimiento de la economía. Pero en el pasado, los gobiernos lo que hicieron fue generar barricadas para que el millón de personas que hoy están en informalidad no estén allí. Es fundamental generar una mayor cantidad de personas contribuyendo con el crecimiento de la economía para que la carga de impuestos sea progresivamente menor y que dejemos de endeudarnos. Eso no es sostenible. Si de manera innovadora tenemos la capacidad de reconocer en 1 millón de costarricenses que tienen el deseo de salir adelante económicamente y lograr su libertad financiera, si logramos en esa realidad el aporte y su impacto en la economía, vamos a comenzar a caminar en la dirección adecuada. La decisión que en el pasado tomaron diferentes gobiernos de colocar portones, portillos, bloqueos y obstáculos para que ese millón de costarricenses no lograran su libertad financiera, se tiene que acabar.
¿Por qué razón? Porque en el pasado fue de ausencia de voluntad política y la pregunta correcta era ¿a quién beneficiaba? Quizás a unos pocos. De cara a las elecciones, si nosotros tenemos la visión de ir integrando a 200,000 por lo menos emprendedores al ecosistema productivo anualmente, en 5 años habremos integrado al 1,000,000 de costarricenses que están en informalidad a la economía formal, generando un impacto positivo en la economía. ¿Cómo vamos a lograr esto? Es claro que una economía digital nos permite a nosotros que a través de la bancarización, o sea, que tengan su cuenta bancaria, 2, un datáfono digital en el teléfono inteligente y además de eso, los procesos de retención en fuente donde un porcentaje va para la caja, un porcentaje va para Hacienda y un porcentaje de un 1% es revolutivo para el futuro de Banca para Desarrollo, que hoy no funciona, pero que en el futuro sí va a funcionar. Tendríamos nosotros un mecanismo para poder de manera progresiva ir integrando a 200,000 emprendedores, a 200,000 microempresarios al sistema formal. ¿Y por qué esto es importante? Porque también vincula a los gobiernos locales, que yo tengo claro que tienen un rol protagónico, fortaleciéndolos en el proceso de crecimiento económico, de prosperidad y solidaridad de nuestro país. Yo creo en la desconcentración y es fundamental el rol de los gobiernos locales, porque con una patente temporal, un permiso temporal de funcionamiento del Ministerio de Salud y una declaración jurada de lo que sería cumplir con el resto de los procesos en el siguiente año, tendríamos una herramienta poderosa para lograr el incremento en la formalidad. El artículo 50 de la Constitución Política de nuestro país tutela la responsabilidad del gobierno, del Estado costarricense, acerca de nuestro bienestar. Si nosotros, así como incluimos de manera visionaria el agua en ese artículo, es importante que también consideremos la conectividad, ese acceso a Internet como un derecho humano. Y desde esa perspectiva, que seamos muy críticos y que seamos visionarios con respecto a la penetración de Internet y de alta velocidad en todos y cada uno de los rincones de este país. Si Costa Rica, por ejemplo, es visto como el destino número 1 para turismo de aventura y que la composición de las personas que nos visitan está principalmente en personas por encima de los 50 años, es fundamental que de la mano de la aventura tengamos nosotros también la seguridad, y esa seguridad que da también la conectividad. Si nosotros además vemos que el turismo es motor de desarrollo económico en las diferentes comunidades, es fundamental que apostemos porque tengamos una conectividad real para el sistema educativo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Si somos visionarios y vemos en la conectividad una herramienta poderosa para lograr crecimiento económico, deberíamos dejar de cuestionarlo y que evaluemos cuáles son las compañías que han tenido la eficiencia y la efectividad en cuanto a las metas que fueron propuestas para alcanzarlo, porque hay compañías que en una fracción de tiempo lo han tenido. Por eso es que si nosotros vemos en el gobierno digital y abierto la herramienta poderosa para que podamos medir y podamos estar conscientes de cuál es el avance de las obras de conectividad y cuáles fueron los costos, allí nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos ahorrar recursos, pero además de eso podemos llevar fibra óptica, comunicación 5G a todos los rincones, conectividad 5G a todos los rincones de nuestro país. No solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista pragmático y con una visión de crecimiento económico para la industria turística, para la industria y también para la educación. Uno de los elementos más interesantes que ofrece la tecnología es la trazabilidad. Si nosotros observamos el impacto que ha tenido los procesos de factura digital en la recaudación, no es que el gobierno es más eficiente en este momento en los procesos de recaudación, es que las herramientas digitales nos permiten a nosotros tener en tiempo real prácticamente un acceso a la información, en este caso a la disponibilidad de recursos derivados de procesos de compra y venta.
Si nosotros continuamos avanzando de una forma decidida y categórica en los procesos de digitalización, teniendo claro que la trazabilidad de absolutamente todos los procesos financieros se encuentran allí registrados, vamos a tener un dominio todavía muchísimo mayor sobre no solamente cuál fue el origen de los recursos, sino también cuál es el destino de los mismos. Lograr esto nos va a permitir de una forma real, tangible, abordar los elementos de evasión fiscal, pero no solamente los de grandes compañías, sino también de todas aquellas actividades económicas que, teniendo que generar tributos, en este momento no se encuentran tributando. Pero también las herramientas tecnológicas nos permiten no solamente enfocarnos en los grandes evasores, sino también en la posibilidad de recolectar pequeñas cantidades de dinero que eventualmente van a ser importantes para el crecimiento del Estado. Esto de la mano en información real con lo que ya ha representado los números cuando se requiere o se recurre a gobierno digital, porque hemos visto, de acuerdo a los estudios, que a partir de la digitalización total de los procesos con trazabilidad en blockchain, que evita que ninguno de esos procesos sea borrado y genera los responsables, de que las pérdidas por corrupción, por evasión, pueden llegar a representar hasta el 8% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, al digitalizar tenemos esa herramienta poderosa para poder lograr el crecimiento en cuanto a la captación de recursos económicos. En momentos donde fue común que el gobierno se endeudara para incluso cubrir el 50% de su gasto con deuda, nosotros tenemos una limitante importante para poder llevar a cabo los procesos de construcción de obra pública, lo cual debe ser visto como una gran ventaja, porque a través de los procesos de alianza público-privada y además de procesos de titularización, generaríamos el escenario ideal para que nosotros podamos tener en tiempo y calidad, con nivel de satisfacción, el futuro de la construcción de obra pública. El Estado como tal no solamente ha demostrado al día de hoy ser ineficiente, sino que además de eso, por la presencia en los medios de comunicación, nos damos cuenta que además de eso se recurrió a mecanismos de corrupción, lo que incrementa los costos, disminuye la calidad y nos afecta directamente a nosotros como ciudadanos. Si además de eso consideramos la existencia de fondos de pensión que en este momento pueden ser utilizados de forma visionaria, pero además de eso con mayor rentabilidad para ser invertidos en los procesos de obra pública, pero además de eso, como son fondos de pensiones, va a ir un proceso de control, de seguimiento de la mano del veedurismo ciudadano. Nosotros tenemos una herramienta allí muy poderosa para que entonces, digitalizando los procesos de control, utilizando los recursos existentes que llevan elementos de crecimiento de casi 2 dígitos en nuestros fondos de pensiones, tendríamos entonces las posibilidades de ver la obra pública concluida a tiempo o en menor tiempo, como también podría ser posible, de una manera austera o eficiente en cuanto a la inversión de los recursos y con una calidad que se encuentre a la altura de lo que todos nosotros como costarricenses necesitamos, deseamos y merecemos. Una crisis se convierte en una oportunidad para hacer lo que hace mucho tiempo debió de haberse hecho. La constitución política de nuestro país fue visionaria en cuanto al establecimiento de una relación entre los ingresos y los gastos. La paradoja es que tuviera que llegar la Sala Cuarta a decir de que era materialmente imposible poder cumplir con esa norma en virtud de los procesos de endeudamiento al cual recurrieron diferentes gobiernos en el pasado. Igualmente irónico es que hayamos tenido que recurrir a una regla fiscal en medio de una crisis para poder hacer lo que hace mucho tiempo teníamos que hacer, y era un adecuado proceso de administración de los fondos públicos.
Como empresario les digo que es imposible que nosotros podamos funcionar endeudándonos con un 50% todos los años para pagar planilla. Es importante en el proceso de la regla fiscal no solamente ver aquello que se va a ver condicionado, sino que guarda intrínseca relación con el PIB. Y ese PIB es el proceso de crecimiento económico. Y eso es fundamental para que nosotros seamos visionarios y nos enfoquemos de manera total en la producción, en la integración de las personas a la formalidad, en el estímulo del empleo, en el estímulo del sector turismo, en todo aquello que tiene que ver con inversión extranjera directa, en la creación de valor en los productos agrícolas, para que nosotros tengamos la posibilidad de dejar de estar administrando la pobreza y la carencia, que es lo que han hecho los gobiernos en el pasado. Si tenemos la visión para pensar en riqueza, para pensar en prosperidad, para aprovechar las fortalezas locales que tenemos en medio de las oportunidades globales, eso genera prosperidad, genera bienestar, genera recursos, y dejamos de estar pensando tan solo en los procesos de gestión de deuda. La regla fiscal a lo que nos invita y nos obliga, porque ya está allí, es hacer procesos de administración estratégico y consciente, y eso solamente los empresarios sabemos hacerlo. El empleado público, aquellos que han sido burócratas, nos han demostrado que no saben hacerlo. En toda crisis existe una oportunidad, y se dice que la crisis es la que abre puertas para comenzar a pensar diferente y actuar diferente. La crisis sanitaria que nosotros hemos enfrentado durante casi 2 años, lo que ha desnudado son realidades que estaban allí latentes en la sociedad costarricense, pero que por diferentes razones, y principalmente porque cada uno se encontraba en su diferente lugar de trabajo, en su diferente lugar de empresa o en su diferente sitio académico, había hecho que esas realidades no fueran evidentes. Cuando en el bienestar del otro se encuentra el bienestar personal, y cuando en la prosperidad del otro se encuentra la prosperidad de nosotros, nos damos cuenta de que llega el momento de hacer las cosas diferentes. Cuando tratamos de darle números, códigos o porcentajes a historias reales, nos damos cuenta que la historia no está bien escrita. Nos damos cuenta que lo que habíamos venido haciendo no era del todo humano. Cuando nosotros reconocemos en esas desigualdades, en esas disparidades que los sistemas clásicos miden, lo que vemos son historias de personas que quieren salir adelante, que quieren lograr libertad financiera, entonces allí sí cuentan conmigo, y eso es lo que a mí me inspira a estar aquí. Cuando nosotros encontramos en el financiamiento al emprendimiento, cuando nosotros encontramos en el fondo, en el futuro de banca para desarrollo, en el crecimiento del turismo, allí tenemos el colón de más amplia base de distribución. Cuando nosotros vemos en el futuro de la seguridad social, aquello que nos va a permitir a nosotros disminuir la demanda a través de la salud y el bienestar de las personas, tenemos claro también que aquello que en el pasado fue una pesada carga fiscal va a comenzar a diluirse, porque todo esto se vuelve crítico cuando los ingresos son menores que aquello que tenemos nosotros que pagar de forma responsable. En el crecimiento económico, en la inclusión, en el acceso a financiamiento, en la visión de oportunidad, en la creación de valor, en el agro que cada vez se fortalezca y que avance hacia productos orgánicos, tenemos nosotros una visión país completamente diferente de salud y bienestar. Yo crecí en los barrios del sur. Yo crecí en Atillo 6, Alameda 2 Sur, Casa 22. Y de no haber sido por la educación, yo no lo hubiera logrado. Gracias a la educación estoy aquí. Gracias a mis maestras de escuela y de colegio que sembraron de manera real, comprometida, lúdica, conocimiento y además de eso, ambición y visión en la vida de ese muchacho, es que estoy aquí frente a ustedes. Cuando nosotros observamos lo que ha sucedido en los últimos meses con respecto a la deserción, es caótico, porque yo viví la generación perdida de los 80s, compañeros que se fueron de la escuela porque sencillamente la pobreza llegó a sus hogares.
pero son exactamente las mismas condiciones que tenemos en este momento. Esto no solamente es un asunto de dinero, pero sí es importante. Si la economía crece, ese 8% del Producto Interno Bruto es una mayor cantidad de dinero. Pero también hay algo muy importante y es la conectividad. Tenemos que escoger empresas que realmente estén comprometidas con la racionalidad del gasto y la efectividad en sus funciones para que lleven fibra óptica y que esa conectividad 5G llegue y alcance absolutamente a todos los lugares de este país para que tengamos acceso de calidad. Pero además de eso, es momento para que el sector privado, de la mano del sector educativo, generen esa coyuntura total para que pongamos nosotros a volar esas mentes de esos muchachos, porque es fundamental reconocer que en esa alianza entre el sector privado y el sector público en educación tenemos una oportunidad maravillosa. Tenemos que hacer el ajuste de los programas de educación y comenzar a quitarle toda la carga administrativa a los educadores y además de eso comenzar a darle herramientas desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista de trabajo, para que se genere trabajo por proyectos de la mano de la comunidad, viendo el impacto y siendo visionarios para que nosotros, si traemos a valor presente el valor del trabajo que estos muchachos a futuro van a llevar a cabo, entonces seríamos nosotros o tendríamos claro el valor de la educación hoy. Conectividad es fundamental. En la seguridad social tenemos nosotros el mayor catalizador de bienestar de Costa Rica. Soy médico de 25 años de experiencia, especialista en cirugía de 19 años de experiencia y sé el rol fundamental que tiene la salud, no solamente para mí, también para usted y fundamentalmente Costa Rica. Costa Rica ocupa la posición número 36 en los sistemas de salud del mundo, un puesto por encima de los Estados Unidos. Y fue precisamente nuestro sistema de salud lo que nos permitió ingresar a la OCDE. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que fortalecerla. Número uno, al día de hoy es fundamental que tengamos claro que el fortalecimiento de la seguridad social lo vamos a hacer en dos vías. Uno, yo creo en el fortalecimiento de la seguridad social por descompresión de la demanda. ¿Qué significa esto? Que hoy el 60% del presupuesto de la seguridad social se va prácticamente en medicamentos para la atención de enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles derivadas de obesidad, presión alta, diabetes, sobrepeso y fumado. ¿Y qué significa esto? Que nosotros como sociedad al día de hoy nos olvidamos de nuestra calidad de vida. Si nosotros mejoramos el espacio público, si nosotros generamos espacio para hacer deporte, si nosotros invertimos en cultura, invertimos en deporte, nosotros vamos a tener una definitiva claridad con respecto al bienestar suyo y mío, para que usted pueda caminar seguro y tranquilo por San José. Si nosotros además, o por cada cabecera de provincia, o por su barrio, de manera segura. Pero además de eso, eso genera reactivación económica. Y en la reactivación económica, en el emprendimiento, en llevar al ecosistema productivo a ese millón de personas que han sido excluidas, tenemos nosotros el incremento de cuotas obrero-patronales. Y si además de eso somos visionarios para que la calidad de vida y la actividad física medida por sistemas digitales integrado al EDUS nos pueda dar la oportunidad de una disminución quizás en el aporte en alguno de estos montos, con el objetivo para que también tengamos un reconocimiento para aquellas personas que llevan a cabo una buena calidad de vida. La sostenibilidad de los sistemas de pensiones está en crisis. Estudios actuariales han demostrado que la vigencia actual del mismo difícilmente va a superar una década. Y la razón es muy sencilla. Cuando nosotros en la política pública de gobiernos anteriores lo que vemos es cada vez más obstáculos, dificultades y nudos para poder incluir en el sistema productivo formal a todas aquellas personas que quieren formar parte del proceso, allí tenemos nosotros de igual manera la oportunidad. Porque si ellos no lo vieron, nosotros tenemos que cumplirlo.
en el trabajo formal, se encuentra la herramienta más poderosa para poder nutrir de manera constante a este sistema de pensiones. Pero no solamente es el trabajo que se comienza a hacer formal, es importante que seamos visionarios y que hablemos de la creación de valor a partir de la integración de economía del conocimiento a todo aquello que nosotros estemos haciendo. ¿Y qué significa esto? Que es importante, número uno, que abramos los portillos para que más personas ingresen al ecosistema productivo, todas las personas que han sido excluidas del sistema, porque si nosotros permitimos que ingresen, van a pagar sus impuestos, van a pagar cuotas obrero-patronales y el sistema de invalidez, vejez y muerte va a comenzar a mostrar procesos de crecimiento. Pero recordemos que no solamente es un asunto de los ingresos, es un asunto también de que evitemos la siniestralidad de las personas que están dentro de este régimen, y ahí es importante la calidad de vida. Si la calidad de vida de las personas comienza a aumentar por la inversión en espacio público, arte, cultura, deporte, nosotros vamos a tener también menor demanda. Si nosotros tenemos una mayor cantidad de ingresos y una menor demanda inicial, comenzamos a fortalecerlo. Y el otro punto es lo que tiene que ver con la calidad de las inversiones. Inversiones en infraestructura, titularización y, ¿por qué no?, incluso hasta en centros de alta tecnología que eventualmente puedan llegar a vender servicios médicos de alta calidad cuando nuestras necesidades como costarricenses hayan sido satisfechas. El sector agrícola, de forma injusta, ha sido excluido de forma paulatina de los procesos de crecimiento económico. Hoy, algunos expresidentes han demostrado con lágrimas y perdón la importancia del mismo, pero eso no resuelve nada. Lo que resuelve la importancia y la función del sector agrícola es, uno, acceso a crédito. El futuro de Banca para Desarrollo tiene que tener necesariamente rostro de agro, operativizar los recursos existentes para que el dinero, el financiamiento llegue al sector agrícola es clave. Estamos hablando de financiamiento, acompañamiento, educación, formación, reducción de la intermediación, conexión con nuevos mercados, pero además de eso, una transformación productiva hacia lo sostenible, disminución de los agrotóxicos y los agroquímicos, con el objetivo de que nosotros vayamos avanzando hacia un mercado importante y poderoso que va a permitir que los agricultores de hoy se conviertan en los empresarios agrícolas del mañana. En eso creo, y eso genera no solamente seguridad alimentaria para nosotros, sino también prosperidad para las diferentes comunidades que siguen creyendo en la agricultura. Si nosotros avanzamos hacia una agricultura sostenible y orgánica, tiene menos intermediación, tiene mayor mercado y una mayor rentabilidad. Pero además de eso, protegemos al agua, y el agua es fundamental para nuestro futuro, y de la mano de esta medida también estamos avanzando hacia fortalecimiento del programa específico del PAI, disminuyendo de manera significativa la intermediación, porque nos interesa totalmente el hecho que nuestros estudiantes de escuela y de colegio tengan acceso a 2 tiempos de comida de calidad, donde el porcentaje de composición de esta comida sea fundamentalmente agrícola, y allí estaríamos nosotros invirtiendo en su alimentación, en su bienestar, porque es fundamental de cara a la Costa Rica del mañana que tengamos estudiantes cada vez en mejores condiciones para que tengan un apetito innegable por el conocimiento. Costa Rica en materia ambiental fue pionero y se ha convertido en líder. Sin embargo, existe una ironía, y es que tenemos grandes riquezas ambientales de la mano de anillos de pobreza. Y el principal depredador del ambiente, de la ecología, es la pobreza. Entonces, esto tiene que ir de la mano. Tenemos que garantizar no solamente la vigencia, sino la sostenibilidad y el crecimiento de áreas de conservación y las políticas de conservación y las tendencias, incluso en aquellos lugares que son propiedad privada.
para que nosotros veamos allí un mecanismo para generar riqueza. Es importante que el concepto de caja única del Estado, que sencillamente se lleva los recursos de los diferentes parques nacionales, que eso ceda. ¿Por qué razón? Porque también tenemos claro que las iniciativas público-privadas, como el manejo del Parque de Cahuita, el manejo del Parque Nacional Chirripó, han demostrado que genera frutos muy diferentes. Es fundamental que pensemos en la calidad de vida de los guardaparques, y esto es con financiamiento también. Existen fondos a nivel internacional que cumplen con las letras ESG, que tienen que ver con ambiente, social y gobierno, donde nosotros podemos lograr procesos de financiamiento barato para que nosotros podamos invertir en lo que ya estamos conservando, y de tal forma que avancemos hacia no solamente la sostenibilidad, no solamente hacia la protección, sino también a los elementos de generación de recursos derivados de parques nacionales, con un impacto total e inmediato en la calidad de vida de las poblaciones que se encuentran aledañas a estas, para que nosotros veamos en la conservación de estas áreas un mecanismo para seguir siendo autoridad climática, sino también generador de prosperidad para las comunidades, y también el avance hacia agricultura orgánica, donde nosotros vamos a continuar protegiendo el ambiente, y transporte eléctrico de la mano del Transgam, que ya debería ser una realidad. Hay un término en psicología que se llama disonancia cognitiva, y a mí me gusta mucho, porque es aquello que hace que las personas sigan haciendo lo mismo, sencillamente porque es costumbre. Eso también puede ser aplicado a los gobiernos y a los políticos de siempre, que siempre los invita a hacer lo mismo, porque es a lo que están acostumbrados. Cuando de manera visionaria se toma una decisión muy desafiante, como el ingreso a la OCDE, es fascinante desde el punto de vista de lo que puede representar para usted y para mí, aunque eso tenga un costo económico inicial, pero la prosperidad que eso se puede derivar en el mediano plazo puede ser real. ¿Por qué razón? Porque en el pasado sencillamente la forma de gestión de gobierno era bajo el yo pienso, yo creo o yo espero, de manera casi subjetiva, a pesar de que los indicadores, como por ejemplo el índice de competitividad, nos decían que íbamos para atrás. El índice de ciberseguridad también nos decía que íbamos para atrás, pero sencillamente ellos venían haciendo lo que eventualmente creían, pensaban o esperaban. A partir del ingreso a instituciones de esta naturaleza, organizaciones de esta naturaleza, donde sencillamente ya somos medidos entre iguales, dejamos de compararnos con el barrio para comenzar a compararnos con los jugadores de primer nivel, y eso es fundamental, porque entonces desde los números, desde las métricas, desde los objetivos nos vamos a dar cuenta que es fundamental que nosotros, a todos los que lamentablemente fuimos dejando atrás, ya eso no debe ser así, que la pobreza deje de ser un número que sencillamente les convenía a ellos manejarlos en 2 dígitos, cuando eso es inmoral que se encuentre así. El estar en organismos internacionales de esta naturaleza nos obliga de una forma pragmática, de una forma real, a tomar acciones de corto plazo y de largo plazo para que la prosperidad sea real, pero para todos, que todo aquello que en el pasado se justificaba o que era motivo de discusión en los plenarios deje de ser así, para que sean realidades tangibles que mejoren la vida suya y mía. Las acciones dirigidas a mitigar el flagelo del narcotráfico tienen que tener rostro humano y de aplicación inmediata. Todo aquello que perpetúe
los círculos de pobreza, todo aquello que perpetúe la exclusión del sistema educativo, todo aquello que perpetúe la inseguridad en los barrios, van a ser elementos que, por más que se invierta en aquellos elementos legales o instrumentos represivos que llevemos a cabo con un gobierno, pues van a ser ineficientes. Es fundamental que hablemos del espacio público, es fundamental que hablemos del arte, la cultura, el deporte, es fundamental que hablemos de un gobierno digital que nos permita saber quién, cómo, cuándo y dónde llevó a cabo esos proyectos. Es fundamental que nosotros hagamos una evolución hacia dinero digital, porque se sabe que hoy esos dineros en efectivo terminan siendo elementos de transición financiera para que se compren en efectivo propiedades, autos, elementos de lujo. Si nosotros avanzamos hacia elementos de trazabilidad en un gobierno digital y abierto, y además de eso en una progresiva disminución de la circulación de efectivo, nosotros vamos a tener herramientas inmediatas para lograr paliar el impacto del narcotráfico. Pero tengamos claro que si seguimos pensando en enormes reformas estructurales como elementos de abordaje en inmediatez, es como pretender que en cuidados intensivos nosotros una vacuna nos vaya a hacer un efecto. Es fundamental que veamos realmente el narcotráfico en el contexto que realmente es, y es el producto de la exclusión, la pobreza, la falta de oportunidades y la inseguridad que existe en la periferia del país, porque es allí donde existe la paradoja, la mayor cantidad de riquezas naturales de la mano de la mayor cantidad de exclusión y desempleo. Toda medida represiva orientada a enfrentar con miedo algo que debimos de haber resuelto en el pasado siempre va a ser ineficiente. Cada persona que hoy se encuentra en el sistema carcelario hace 10, 20 o quizás más años se encontraba de pantalones cortos en una escuela y que quizás llegaba con hambre y que quizás llegaba hasta con golpes en su cuerpo y nadie se dio cuenta. Es muy fácil hoy recurrir a conceptos represivos como que hagamos más cárceles o que sencillamente no los liberen. La pregunta es cuántas cárceles vamos a seguir construyendo y cuánta exclusión vamos a seguir aceptando y cuánta inseguridad más vamos a vivir en las calles para poder darnos cuenta que el sistema falló. El sistema es ineficiente. Tenemos que comenzar a ser proactivos para evitar que aquellos factores que generan el escenario tal para que haya más delincuentes desaparezcan. Pero además de eso, ser eficaces en cuanto a la instauración de proyectos intramuros para que aquellos que están institucionalizados, privados de libertad, puedan al momento de su salida poder retribuirle a la sociedad el daño, pero también que tengamos una sociedad progresista que reconozca que entre ellos y cualquiera de nosotros la diferencia es un acontecimiento, de tal forma que la solución no necesariamente es hacer más cárceles, es comenzar a hacer programas innovadores como lo que uno de los fiscales en Brasil instauró, que era pena por energía, porque nosotros no podemos pensar también que el mantenimiento vial de acuerdo a condiciones humanas también se encuentra allí para que ellos puedan hacer el canje de trabajo por pena. Eso es fundamental. Pero además de eso, los procesos de reforestación estratégica para llevar y seguir avanzando en una agenda climática, eso con viveros intramuros también se podría lograr de la mano del Día Nacional de la Semilla, para que los chiquillos recojan las semillas y los privados de libertad hagan estos viveros intramuros. Las posibilidades están y los ejemplos globales de que la privación de libertad no funciona también están. Es hora de ser progresista en la línea de pensamiento.